Bien, saludos. En esta ocasión vamos a estar hablando específicamente de los distintos tipos de dibujos para el diseño de edificaciones. Entonces, para ello vamos a hacer referencia a la página que les voy a incluir en la descripción de este video, haciendo referencia a la página de internet designinghbuildings.co.uk. Les voy a incluir el enlace de la página, me pareció muy buena y voy a estar compartiendo con ustedes el tema haciendo referencia a la página del autor, la cual me parece muy bien organizada y muy bien explicada. Así que voy a estar hablando con ustedes sobre este tema tan interesante que tiene que ver con los tipos de dibujos para el diseño de edificaciones. Bien, para comenzar, hay diferentes tipos de dibujos que nosotros podemos desarrollar cuando estamos trabajando en el proceso de diseño de una edificación, y muchos aspectos pues requieren el que utilicemos diferentes tipos de dibujos. Los dibujos que vamos a necesitar van a ser la guía que vamos a tener para poder trabajar con lo que sería el diseño de toda esa edificación, y dependiendo de cuánta sea la extensión de ese trabajo, pues va a ser cuán complicado o cuán sencillo va a ser la cantidad de dibujos que van a ser requeridos. No solamente son requeridos los dibujos para un diseño de una edificación, sino que también es requerido el implemento de especificaciones técnicas, las cuales van a dar base a lo que son los comentarios complementarios que van a acompañar ese grupo de planos que van a contener una edificación. En términos generales, vamos a necesitar los siguientes tipos de dibujos en general, y estoy citando. Nos dice el autor de Designing Building Wiki, es un grupo de recopilación de información que me parece excelente porque va recogiendo esas experiencias de tanto diseño como de construcción, y se agrupan dentro de la página que estoy haciendo referencia. Definitivamente excelente. Entonces, tenemos para comenzar los dibujos de as-built. Y también, no solamente cuando nosotros tenemos lo que sería el as-built, que serían los aspectos de construcción de esa edificación, sino que también cómo se va a manejar esa información, cómo se va a archivar esa información, porque tanto el desarrollo de los planos como el llevar un control de los archivos que se van generando con relación a esos dibujos, pues es bien importante. Y muchos proyectos, especialmente hay casos donde ocurren muchos cambios en el proceso de construcción, porque inicialmente cuando se presenta el plano de construcción del proyecto, pues en la medida en que ese proyecto va evolucionando, esos planos tienden a confrontar muchos cambios. Todo depende cuán bien elaborado se hayan realizado los planos, la cantidad de revisiones que se le hayan realizado a dichos planos. Eso es sumamente importante. Pero hay muchas variantes que pueden surgir en el desarrollo de los planos. Entonces tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Porque
la cantidad de cambios que pueda tener, eso va a tener un impacto en costo. Entonces lo que se busca es reducir ese impacto en costo por la cantidad de órdenes de cambio que pueden surgir en una obra, dependiendo de la cantidad de cambios que hayan que realizarse. Los cambios pueden deberse, y estoy citando al autor, según nos dice aquí, dice que pueden deberse a varias circunstancias que pueden surgir en el lugar de trabajo. Nos dice que es como resultado, ¿verdad?, de situaciones que pueden ocurrir en ese proceso de construcción. Un ejemplo, que hicieron una excavación en una zona y resultó ser de que apareció algo distinto a lo que originalmente en los estudios de suelo se había encontrado. Entonces eso requerirá posiblemente hacer un rediseño, tomar estudios de suelo en esa zona en particular, porque cuando se diseña, por ejemplo, las fundaciones de una edificación, pues se van a tomar muestras de suelo en distintos lugares que le llaman los borings, pero no necesariamente ese boring va a coincidir en una zona que pueda tener algún problema. Se hace una cuadrícula, se eligen puntos específicos para hacer pruebas, pero puede darse el caso que surja que haya un problema en el suelo. Pues eso va a traer cambios, porque posiblemente las zapatas ya no van a ser las que originalmente se diseñaron específicamente para esa zona, o haya que implementar el uso de pilotes, lo cual es muy costoso, y así por el estilo. Así que la cantidad de cambios que se realicen durante ese proceso de construcción, pues deben llevarse en una bitácora y se deben marcar en el plano, porque finalmente cuando se termine la obra, pues todos esos planos, todos esos cambios deben quedar plasmados en el plano final de toda la obra, y luego pues se entrega la obra con el set de plano ya final, después de haber construido con todos sus cambios y todas sus modificaciones. Tenemos lo que son los planos de ensamblaje. Los planos de ensamblaje, aquí el autor nos muestra un ejemplo. Yo voy a ir directamente a la página de internet para hacer referencia a la página del autor. Así que voy a mover mi pizarra un momento. Es Designing Building Wiki, pero yo voy a compartirle el monitor para que tengan la información ya directamente. Bien, y como podemos observar aquí en la página, de hecho en la parte superior le va a aparecer el enlace de la página. Yo se lo voy a incluir en la descripción de este video para beneficio de todos. Los invito a que visiten esta página, está muy bien organizado. Y fíjense que aquí tenemos el ejemplo de lo que sería un plano de ensamblaje. En el plano de ensamblaje, pues, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los detalles para, por ejemplo, la fabricación de alguna pieza, o los detalles de cómo está fabricada esa pieza. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de válvula donde nos muestra cómo esa válvula en corte interior, o sea, si vemos aquí la sección AA, esta sería la sección AA, tenemos una vista, vamos a decir frontal, y una vista de lado en la parte inferior, y cuando se hace el corte para ver la sección AA, esto es lo que vemos en su interior. Entonces esto nos permite a nosotros conocer, sin tener que hacer desmontar esa pieza, que puede ser parte de un sistema de válvulas
de un proyecto dentro del mismo grupo de planos que se están trabajando, pues puede ser que se esté evaluando cuál puede ser alguna falla que pueda surgir o algún mantenimiento que haya que realizar a esa pieza, y determinar si sería preferible reemplazar la nueva, y ya se tiene el plano de ensamblaje, assembly drawing, o buscar identificar con el plano donde es que puede que haya algún comentario del manufacturero. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de especificaciones que deben ser incluidas en lo que sería esa hoja de plan. Se debe incluir allí. Así que ese listado va a describir todo lo que sería esa pieza o esa válvula, en este caso, que se compone de varias piezas. El guardar la información donde prácticamente es importante guardar un histórico de lo que serían las fechas de los planos. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Una tabla donde identifiquemos cuál es el plano que está actual, la fecha, la hora, la hoja, y hacer referencia, por lo menos incluir una referencia. Hoy día estas hojas se pueden referenciar, hacer una tabla, y se puede hacer incluso en Excel, un programa que se llama Excel, donde le podemos incluir un archivo de una imagen de esa hoja. E incluso sería mejor hasta hacer un enlace que vaya directamente a donde se encuentra esa hoja. Por ejemplo, aquí aparenta ser de que está ya programado para ir a la hoja, y fíjese que puede ir a la hoja directamente y así saber cuál es la hoja que se está trabajando específicamente, lo cual encuentro muy bueno para propósitos de trabajarlo. Entonces, importante, una columna adicional, que esta recomendación que se hace aquí, por eso les dije que esta página me parece muy buena, por eso la estoy compartiendo con ustedes y le estoy haciendo una explicación a grosso modo de lo que pude, luego de hacer muchas búsquedas, realmente encontré una fuente de información muy valiosa y que está bien estructurado y está basado en la experiencia y en la colaboración de lo que es el sector de la construcción y el diseño. Entonces, el user, esto es bien importante, identificar si es un subcontrato, por ejemplo, quienes están trabajando con ese producto, la manufacturera, también los que están involucrados en el proceso de la fabricación, o también puede ser del ensamblaje. Así que es bien importante llevar esa bitácora allí. Y luego se le va añadiendo a esa tabla más líneas, donde siempre en la parte inicial debería, mi recomendación, eso usted puede decidir cómo lo va a estructurar, pero mi recomendación sería que en esa parte inicial siempre aparezca lo que sería lo más reciente, y luego entonces lo va desglosando con lo que es más antiguo, y así está más actualizado, inmediatamente ve la hoja, porque supóngase que tiene 50, 60 cambios, pues en vez de ir al final de la lista va al principio. Así que ese dato es bien importante. También otro detalle es lo que sería el file usage, el uso de los archivos. Cuando trabajamos esta información en computadora, pues es importante que los archivos del proyecto estén organizados. O sea,
crear unas carpetas virtuales donde llevemos una secuencia de todos esos planos. En este caso pues estamos haciendo ejemplo, ¿verdad? Se está haciendo ejemplo a lo que sería el assembly drawing y el tipo de dibujo, ¿verdad? Así que muy importante a la hora, ¿verdad?, de nosotros realizar este tipo de búsqueda, porque nos va a simplificar enormemente lo que sería esa información que nosotros estamos trabajando, y nos va a simplificar enormemente la organización. O sea, con una carpeta que nosotros podemos tener con todo ese trabajo bien organizado por archivo. Continuamos. Entonces nos dice que los assembly drawings, o sea, los dibujos de ensamblaje, dice que pueden ser utilizados, y aquí estamos citando, ¿verdad? Pueden ser utilizados para representar varias cosas, como yo les comentaba, ¿verdad? Y puede ser incluso hasta un componente, algo que tenga que ver con lo que se está trabajando allí. Y continúo la cita. Dice que estos muestran componentes que pueden interaccionar unos con los otros y que pueden incluir lo que serían planos, o sea, distintas vistas, que es lo que tenemos en la ilustración que les mostré hace un momento, secciones, elevaciones, e incluso puede incluir un dibujo en 3 dimensiones. Entonces eso va a ayudar a lo que sería la interpretación, porque fíjense que lo importante de los planos y los dibujos es que se puedan interpretar, y facilitar la interpretación pues va a ser crucial ahí. Otro tipo de plano que es importante para toda obra de edificación, ¿verdad?, aparte de lo que sería pues los detalles que tienen que ver con piezas o equipos que se van a utilizar en la obra, pues también son los block plan. Nos dice el autor que los block plan son prácticamente muestras de lo que sería la localización del proyecto, y prácticamente está relacionado a lo que sería las zonas de agrimensura o las colindancias de ese proyecto en un mapa. Dice que por convención se utilizan lo que son los alrededores, las carreteras y otros detalles. Entonces, escalas que son recomendadas para el block plan pues son 1 en 2500, 1 en 1250, 1 en 500. Aquí tenemos el ejemplo de un block plan. Fíjense que vemos todo lo que son los terrenos que aparecen alrededor del proyecto. En este caso vamos a decir que este fuera el proyecto de interés, y entonces vamos a demarcar toda la zona del proyecto con una línea que tiene punto y raya bastante engrosada, de manera de que se pueda resaltar, y eso va a permitir identificar dónde es que está localizado el proyecto. Esto es para facilitar el acceso y llegada al lugar, tomando en consideración que la persona nunca ha visitado el lugar, y eso le va a seguir de referencia para poder llegar al lugar utilizando el plano. Los componentes de un dibujo. Los componentes de un dibujo, dice que generalmente los componentes pues son prácticamente
aquellos detalles que nosotros vamos identificando como fuentes que requieren, por ejemplo, de un suplidor, o también nosotros necesitemos, y ahí estoy citando nuevamente, ¿verdad? Como nos dice allí, lo que serían las unidades de lo que estamos trabajando, o sea, cuántas unidades estamos manejando, si estamos trabajando con varios equipos, los distintos suplidores, partes que tienen que ver con esa edificación, porque puede ser que la obra, aparte de lo que es el proceso de constructividad, o sea, el proceso de construcción, lleve unos componentes. Pueden ser postes, pueden ser complementos prefabricados en un taller de acero, que luego van a ser llevados al lugar, y todos esos componentes deben ser, nos recomiendan que debe ser trabajados a escala, y una escala que permita la fácil interpretación. Recomienda escalas aquí: 1 en 10, 1 en 5, 1 en 2, 1 en 1. Bueno, ya la escala 1 en 1 pues sería escala real, habría que ver si cabe en la hoja de plano, pero son detalles. Ahora, cuando se va a trabajar con un proyecto que se va a desarrollar una edificación, pues partimos de lo que sería un dibujo conceptual. Inicialmente son varias líneas que se trazan, incluso no están en escala, se hacen a manuscrito, en una hoja de papel, se hace un dibujo a mano, y allí se lleva lo que serían los conceptos, las ideas, la idea que usted tiene de su proyecto, cómo usted lo visualiza. Y esto pues típicamente es bien importante, porque hay que tener claro la fase inicial, cómo va a ser ese diseño. En esta etapa pues entra mucho lo que es el arquitecto de la obra. Entonces el arquitecto va a desarrollar lo que sería un dibujo de la idea de lo que se pretende hacer, y no tiene que quedar a detalle, tal como se muestra aquí. Es un concepto, y luego pues el concepto, claro, se le pone una fecha, algún comentario, se le ponen notas de cómo puede ser. Y entonces ya una vez existe ese plano conceptual, o esos dibujos conceptuales, que son dibujos a mano, o incluso pueden ser en computadora. Hoy día se utiliza la tableta o la computadora, y se hace el conceptual allí. Entonces, continuamos. Regresando a donde nos habíamos quedado, seguimos con lo que serían los dibujos de construcción, construction drawing, y serían los dibujos que van a permitir realizar el trabajo. Entonces esos dibujos son importantes porque son los que nos van a dar la base para realizar el trabajo. Entonces, una vez nosotros realizamos el trabajo, pues tenemos que finalmente actualizar todos esos planos. Pero para poder hacer esa obra necesitamos esos dibujos de construcción. Entonces, ¿qué nos dice el autor? El autor nos dice, y cito, que los dibujos de trabajo o dibujos de construcción
nos proveen lo que son las dimensiones, nos proveen lo que es información gráfica que puede ser utilizada por el contratista o el constructor para hacer el trabajo. E incluso estos dibujos de construcción permiten también al suplidor o al fabricante de los componentes hacer el trabajo. Entonces usted puede ir desarrollando su obra o el diseño y va a estar interaccionando entre lo que sería el suplidor. Y es por eso que ahí, y eso lo comento como nota al calce, ¿verdad? Que el suplidor pues va a proveerle, usted le debe solicitar las especificaciones técnicas de ese producto que posiblemente usted va a implementar en los dibujos de su proyecto. Entonces allí pues se explica lo que serían el sistema de ensamblaje, la instalación de componentes, y todo eso está en los dibujos de construcción. Dice que va a estar sujeto a unas especificaciones, y esas especificaciones las suple el suplidor, o sea, el que desarrolla, manufactura esa pieza o ese componente, pues debe suplir las especificaciones técnicas para que en caso que haya que buscar una equivalencia, pues exista la data suficiente también para la comparativa. Puede darse el caso que se propuso en el diseño X o cual componente y luego con las especificaciones técnicas quieren un equivalente, pues entonces hay forma de poder buscar un equivalente si es que existe. Están lo que son los dibujos de diseño. Ya cuando estamos trabajando con los dibujos de diseño, pues nos estamos refiriendo a los dibujos que se utilizan para realizar lo que sería el diseño de la obra, o sea, llevar la idea, comunicar la idea de lo que se quiere desarrollar, lo que se quiere hacer. Los dibujos de diseño dice que prácticamente, estoy citando, prácticamente luego en las etapas más adelante sí permiten demostrar simplemente al cliente cómo va evolucionando la obra, o sea que no solamente los dibujos de diseño pueden servir tanto para mostrar la idea, cómo se va a realizar y que se puede interpretar, como luego durante la fase de construcción, cómo va evolucionando esa obra, esa edificación. Tenemos lo que son los detalles de un diseño. Ya cuando hablamos de los detalles de diseño, pues es una descripción detallada. Y ahí vamos a incluir lo que sería la forma geométrica, las partes, objetos, si es por ejemplo un edificio, si hay puentes, si hay túneles, y todo el trabajo se va a hacer a escala de una manera detallada, y entonces los detalles van a permitir el poder entender cómo se va a construir tal o cual zona con esos detalles de plano. Tenemos también lo que serían los planos o los dibujos eléctricos. Ya cuando son dibujos eléctricos, pues prácticamente pues se detalla cómo un sistema va a estar instalado. Supongamos que en alguna zona del proyecto hay un motor. Ese motor va a tener una distribución
del sistema de operación. Entonces, eso hay que detallarlo en los planos, claro, en conjunto con, en este caso, el ingeniero eléctrico, y desarrollan cómo es que se va a hacer ese sistema de ingeniería de sistema eléctrico que se está dibujando en ese detalle eléctrico. Así que ahí entra en interacción tanto el dibujo que se está realizando, pero también la parte de ingeniería eléctrica, en conjunto también con la ingeniería civil y las correspondientes áreas que se van a ir combinando. Entonces, tanto el arquitecto como los ingenieros eléctricos, los mismos delineantes que van desarrollando la obra, todos en conjunto, el ingeniero estructural también, porque posiblemente ese motor pues lleva un sistema de conexiones, pero eso serían unos planos aparte. Y todo en conjunto al final pues forma lo que sería el diseño de la obra. Tenemos lo que son, además de lo que son los planos, los dibujos eléctricos, lo que serían las elevaciones. Típicamente, pues de la obra, una vista frontal, una vista de lado, una vista del otro lado, una vista posterior a la parte posterior de la estructura o la de edificación. Este ejemplo pues sería una residencia de varios niveles. Los planos de piso pues van a contener cómo va a estar distribuida esa edificación, lo que sería pues la sala, en este caso si es una edificación de una residencia, porque si es un edificio pues también va a variar. En ese plano de piso pues vamos a describir dónde estaría por ejemplo la cocina, el baño, los accesos, las puertas, y vamos a detallar. Fíjese que las ventanas le vamos a poner W, a las puertas le vamos a poner D, de 1, de 2, de 3, porque cada puerta de esa va a estar en una hoja detallada en el plano, y eso le llaman las tablas de ventana, las tablas de puerta, que va a ser una hoja que se va a detallar específicamente para puerta, una hoja específicamente para ventana. El sistema eléctrico, fíjense cómo va la distribución del sistema eléctrico. Esto pues lo diseña ya el ingeniero eléctrico, y entonces en conjunto con el delineante, una vez está ese floor plan, que sería la distribución, todo a dimensión y a escala, pues entonces se incluye también lo que sería un plano eléctrico, que este plano típicamente es bueno hacerlo aparte. Se coge prácticamente lo que sería el floor plan sin lo que es la parte eléctrica, y se hace una hoja aparte que se llama electrical plan. Aquí está solapado, pero mi recomendación es que se haga aparte. Los planos de ingeniería, bueno, ahí vamos a tener todo lo que serían pues los planos estructurales, detalles que tienen que ver con el proceso de ingeniería, la distribución de las aguas, todos esos aspectos que tienen que ver con seguridad, principalmente, y cuando entra ingeniería, seguridad es uno de los aspectos más importantes, pero también hay que tomar en consideración los espacios, los códigos de construcción, todos esos son detalles bien importantes. La localización de los dibujos, prácticamente yo les recomiendo que trabajen organizadamente, o sea, los dibujos deberían detallarlos por grupos, y esos grupos pues van a estar, por ejemplo, el grupo de planos de fundaciones, el grupo de los planos eléctricos, el grupo de los planos mecánicos, cuando hablamos por ejemplo
de sistema de distribución de aires acondicionados, el grupo de los planos estructurales, los detalles estructurales, también lo que sería el site, que es el área donde está ubicada esa estructura. El site son todas sus inmediaciones. Planos de instalación. Miren, aquí tenemos lo que sería un plano de localización. Este es prácticamente un mapa que muestra la localización del proyecto. Pues este plano de localización es importante también. Este plano típicamente se incluye, y la recomendación es que se incluye en la primera hoja del set de planos. Planos de perspectiva, estos se pueden incluir dentro de la obra. Una vez ustedes se desarrollan todos los planos de la construcción, pues se pueden incluir tal vez al final o incluso después de la portada para que tengan una idea de todo lo que es el proyecto. Pero sí, se puede incluir un plano de perspectiva para que se pueda tener una idea cómo quedaría la obra una vez concluida. La producción de los dibujos, pues prácticamente es un trabajo en equipo. O sea, cuando se trabaja con los planos, pues trabaja el delineante en conjunto con el ingeniero civil, en conjunto con el ingeniero eléctrico, el ingeniero estructural, y prácticamente pues se van desarrollando las hojas desde lo más básico y luego pues se van rellenando con los diferentes aspectos de códigos, normativas, los aspectos profesionales que tienen que ver con ese dibujo. Así que en inicio yo diría que primero trabajar con la localización. Luego que ya tengamos lo que es el plano de localización, pues también trabajar con lo que sería las distintas hojas principales. El floor plan es bien importante para tener una idea de cómo va a desarrollarse todo el resto de los planos. Hay unos planos que son guías. El floor plan es un plano guía. Si es de un nivel, 2 niveles, pues tendrá que hacer una vista de cada nivel para asegurarse de que no falte nada y debe ser organizado. Empezamos desde las fundaciones, pero para poder hacer las fundaciones tenemos que saber cómo va a quedar el floor plan, y las fundaciones dependen de un análisis estructural y eso lo hace un ingeniero estructural. Así que de ese floor plan se le comparte al estructural para que entonces el estructural comience a trabajar cómo va a ser el sistema de fundaciones de esa edificación. Pero a su vez el estructural va a necesitar unos estudios de suelo mientras se están haciendo los planos, se están dibujando. Entonces se envía a la compañía de suelo con el floor plan y se le dice dónde es que el estructural tiene intención de hacer fundaciones. Se hacen las debidas pruebas, luego el estructural decide si va a hacer una fundación completa o si va a hacer zapatas aisladas, y entonces se lo notifica al delineante. Le hace unos detalles a mano o puede ser en computadora también y se lo facilita. De igual manera, pues ese mismo floor plan se le pasa al ingeniero eléctrico. Ese mismo floor plan se le pasa al ingeniero mecánico para que bregue lo que es sistema de distribución de aires acondicionados. El área de plomería pues es importante también, así que se puede ir trabajando lo que es la plomería, lo que es el sistema eléctrico. Ahí entra también un perito electricista para que dé también sus recomendaciones, un perito plomero también para que dé sus recomendaciones, y todo a raíz de esos floor plan. Así que es importante las elevaciones, y luego que están todo ese grupo de planos, entonces se siguen desarrollando los demás. Las tablas surgen a raíz de
de todos los detalles que se van añadiendo. Y recomendado, hay que incluir una parte que es una hoja exclusivamente para el estructural, o varias, pueden ser varias hojas, que allí se comenten todos los aspectos de los códigos, lo que se toma en cuenta, cuáles fueron los parámetros, condiciones especiales que establece el código, resistencias de los hormigones, todo eso en una hoja en particular o en varias hojas. Las edificaciones, pues típicamente es recomendable hacer una sección. Aquí hacemos referencia al ejemplo que nos muestra el autor en su página. Y fíjese que esto es una sección de cómo se vería la estructura por dentro, la edificación. Eso ayuda mucho para tener una comprensión de cómo está distribuida esa estructura interiormente en términos de elevaciones, pero en corte seccional. Tal vez pues siempre es importante ubicar esos cortes seccionales donde hay escaleras. Por ejemplo, en el caso que tenemos aquí, hay una escalera en esta zona, lo cual sería conveniente, ¿verdad? Porque muestra el cambio en niveles. Y siempre es bueno incluirle las elevaciones en lo que serían los laterales del dibujo para tenerlo como referencia. Entonces, continuamos aquí. Tenemos lo que sería los shop drawings. Prácticamente allí, pues, son preparados prácticamente por el contratista o el subcontratista. A veces son provistos también por el suplidor, el manufacturero, el fabricante, y es prácticamente, en términos generales, y estoy citando, cómo se podrían prefabricar esos componentes. Entonces, eso permite que mientras se está construyendo la obra se puedan hacer otras actividades de manera simultánea, lo cual ayuda para que el proyecto se pueda entregar en el tiempo esperado y evitar demora. En eso es bien importante estar bien atento cuando surgen detalles que son importantes para poderlos mandar a fabricar. Allí pues es importante incluir lo que serían detalles de diseño, las especificaciones, el grupo de trabajo de diseño. Esas hojas van a ayudar también a organizar el grupo de plano final, o sea que se deben incluir como parte de ese plano final, de ese set de planos. Lo que sería el site plan, a vista del site. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, una hoja de plano que muestra lo que sería el site plan. El norte, lo que sería los accesos al lugar. Digamos que este fuera el proyecto, una carretera, una vía de propuesta. Fíjense que se incluyen lo que serían los caminos, los accesos propuestos, lo que serían las edificaciones, donde serían localizadas. También fíjense que aquí se incluyeron unas marcas de las pruebas de suelo. Esto sería bueno, esta misma hoja, pero en una hoja aparte, ilustrar dónde se hicieron los borings y lo que serían los resultados. Eso sería muy bueno incluirlo, porque eso es lo que va a guardarse como evidencia de ese proyecto. Que se siguieron todas las medidas pertinentes para proteger lo que sería la vida y que la edificación pues no sufra efectos adversos durante la vida útil de la estructura. Están los dibujos técnicos, que serían pues todo aquello que tiene que ver con funciones, detalles específicos de cómo se va
a manejar X o Y etapa de la obra. O sea que ahí entra la parte técnica. Inspección importante en el proceso de construcción, pero en la parte de diseño, pues sí hay que asegurarse de que esos aspectos técnicos estén comentados en las especificaciones técnicas de ese proyecto. Así que hasta aquí, pues básicamente lo que sería grosso modo. En esta página les recomiendo que la visiten. Muy interesante, le habla de los dibujos de construcción, dibujos para lo que sería dibujos de trabajo, dibujos de detalle. Todo esto que hemos estado hablando está referido aquí en la hoja que le he incluido. Yo les voy a incluir este enlace y lo voy a llevar a donde sería la página principal. Cuando usted entra a la hoja del autor, me pareció muy buena, organizada, y la puede conseguir. Aquí está la página principal. Espero que esta explicación pues les haya sido de beneficio a todos, y bueno, será hasta la próxima ocasión. Muchas gracias a todos por su atención.